A continuación, dialogaremos sobre pancreatitis aguda, un tema sumamente importante para el intensivista y el cirujano general, posiblemente representando junto a la sepsis y la peritonitis un punto de unión entre ambas especializaciones. La pancreatitis aguda se define como la inflamación aguda del páncreas y representa una de las condiciones gastrointestinales más comunes a nivel mundial. Tiene una incidencia de 110 a 140 por cada 100.000 habitantes y es responsable de más de 300.000 visitas a los servicios de emergencia solamente en los Estados Unidos. Las admisiones asociadas a pancreatitis han aumentado, pasando de 9.48 casos por 1.000 hospitalizaciones en el 2002 a 12.19 en el año 2013. En Latinoamérica, para el año 2006, se estimaba una prevalencia de 15.4 por cada 100.000 habitantes. Más adelante mencionaremos un estudio publicado por Lee en agosto del año 2021 que se trata del trabajo más grande publicado hasta la fecha que describe la epidemiología global de esta condición. El costo promedio asociado a una hospitalización por pancreatitis ronda los $7.000 y la pancreatitis, como podemos ver ilustrado en esta imagen, es una enfermedad compleja y potencialmente mortal. Si bien el 80% de los pacientes va a desarrollar un cuadro leve a moderadamente grave, un pequeño porcentaje, en torno a una quinta parte del total, va a desarrollar una enfermedad grave o crítica que se va a caracterizar por la presencia de falla orgánica persistente, definida como aquella que se prolonga por más de 48 horas, falla multiorgánica, complicaciones infecciosas o sepsis. Situación donde la mortalidad va a ser superior al 20%. La mortalidad de la pancreatitis va a depender si esta es intersticial o necrotizante y si esta está infectada o no, al igual que la presencia o ausencia de complicaciones. Me explico. La mortalidad de la pancreatitis intersticial o necrotizante no infectada es de 1 a 2%, pero si se complica con infección, falla orgánica persistente, falla multiorgánica o sepsis asociada, la mortalidad va a aumentar hasta en un 47%. Si nosotros pretendemos hablar de este tema, debemos conocer el comportamiento epidemiológico de esta condición. Y es obligatorio que mencionemos el estudio de Lee. Se trata del trabajo de epidemiología global de pancreatitis aguda más grande publicado hasta la fecha a nivel mundial. En el año 1990 se describieron 1.727.789 casos de pancreatitis aguda a nivel global. Y en el año 2019 se registraron 2.814.972 casos. Esto representa un aumento porcentual de 62.9%. Sin embargo, la tasa de incidencia estandarizada por la edad disminuyó en promedio un 8.4% anual durante todo este periodo de tiempo. Los hombres, en relación a las mujeres, presentaron una mayor probabilidad de padecer pancreatitis aguda. En el año 1990 hablamos de una relación de 41 versus 34.5 por cada 100.000 personas, y en el año 2019 hablamos de una relación hombre-mujer de 38.8 versus 30.6 por cada 100.000 personas. Y en cuanto a la mortalidad, ¿qué tenemos? En el año 1990 se reportaron
817 muertes por pancreatitis aguda en las instituciones que participaron en este estudio y en el año 2019 se reportaron 115.053 defunciones por pancreatitis aguda. Esto representa un aumento del 64.8%. Sin embargo, la tasa de mortalidad estandarizada por la edad a nivel global disminuyó de 1.7 muertes por cada 100.000 personas a 1.4 muertes por cada 100.000 personas en el año 2019. O sea que pasamos de 1.7 en 1990 a 1.4 en el año 2019. La tasa de mortalidad estandarizada por la edad fue mucho más alta en mujeres en relación a los varones. En 1990 hablamos de una relación de 2.2 versus 1.3 por cada 100.000 personas. Y en el año 2019 hablamos de una relación de 1.9 versus 1 en relación a la tasa de mortalidad estandarizada por edad para mujeres y varones. En pantalla podemos ver un diagrama que ilustra los aspectos epidemiológicos que evaluó este estudio. Ahora, ¿qué tenemos a nivel nacional? Vale la pena mencionar este estudio publicado por el equipo de Puerto en el año 2019, para ser más exactos, en marzo. Fue un estudio que contó con 109 personas y este trabajo encontró que a nivel nacional la principal causa de pancreatitis aguda continúa siendo la noxa biliar, representando un 92.86% de los casos. Pero cuando nosotros hablamos de etiologías de la pancreatitis aguda, hablamos de un mundo extremadamente extenso. Etiologías que van desde noxas biliares, cálculos, alcohol, hipertrigliceridemia, iatrogenia, asociada, por ejemplo, a las endosonografías y las CEPRES, hasta otras noxas como la hipercalcemia, las infecciones, las condiciones hereditarias, las patologías autoinmunes, las alteraciones estructurales del páncreas como el páncreas divisum o tumores y lesiones del cístico. En la literatura se han involucrado hasta 500 fármacos con el desarrollo de pancreatitis, pero al menos 30 han mostrado una asociación definitiva. Fármacos tan comunes como el acetaminofén con codeína, la sulfasalacina, la mesalacina, la amiodarona, los esteroides androgénicos anabólicos, el cannabis, la carbamazepina, el cisplatino, el enalapril, los estrógenos y los productos relacionados, la furosemida, el losartán, el metronidazol, entre otros. En relación a las etiologías, debemos recordar que aquellas que generan obstrucción desencadenan la pancreatitis debido a que causan reflujo y un aumento de la presión intraductal. Y el aumento en la presión intraductal parece ser uno de los mecanismos claves que termina por llevar a el desarrollo de la pancreatitis aguda, como veremos más adelante cuando hablemos sobre fisiopatología de esta condición. El alcohol. El alcohol también es una etiología muy importante, dado que aumenta la sensibilidad a la colecistoquinina. Además,
vuelve los gránulos y los lisosomas inestables y esto facilita la aparición de la pancreatitis. Por otro lado, el alcohol también hace disfuncionar al CFTR. La hipertrigliceridemia aumenta la producción de ácidos grasos libres, inhibe los complejos 1 y 4 y aumenta la producción de TNF, generando un estado proinflamatorio que facilita la aparición de la pancreatitis aguda, y la hipercalcemia aumenta los niveles de calcio intracelular. Más adelante veremos que existen muchas propuestas sobre teorías que explican la génesis de la pancreatitis aguda, pero como veremos, todas estas propuestas fisiopatológicas van de la mano. Nosotros también podemos entender las causas de la pancreatitis aguda como causas que generan obstrucción, noxas mecánicas, tóxicas, metabólicas, infecciosas, traumáticas, congénitas, vasculares, misceláneas y genéticas. No debemos discriminar también las causas idiopáticas, pero la causa idiopática que representa en torno al 15 a 20% de los casos, según la serie, es la última causa en la que debemos pensar. Y se piensa en ella una vez se descarten todas las otras noxas potenciales. Cuando hablamos de causas mecánicas, hacemos referencia a cálculos, barro biliar, ascariasis, que también es una noxa infecciosa, divertículos periampulares, cáncer periampular o pancreático, estenosis ampular, obstrucciones duodenales, entre otras. Entre los tóxicos destacamos, además de los fármacos, el etanol, el metanol, el veneno de escorpión y los organofosforados. En las metabólicas destacamos la hiperlipidemia tipo 1, 4 y 5 y la hipercalcemia, que son las condiciones metabólicas más comúnmente implicadas con el desarrollo de esta condición. En cuanto a teologías infecciosas, el abanico de posibilidades es muy amplio, encontrando en la literatura los mixovirus, los virus Coxsackie, hepatitis B, citomegalovirus, varicela zoster, virus de herpes simple, HIV, bacteriemias por micoplasmas, legionelas, leptospira, salmonelas, aspergilos, toxoplasmo, ascaris y cryptosporidium. Dentro de las causas congénitas debemos destacar al colédoco tipo 5 y al páncreas divisum, dentro de las noxas vasculares a la isquemia, la teroembolia y algunos tipos de vasculitis como la poliarteritis nodosa, dentro de las etiologías misceláneas, el embarazo, el trasplante renal, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, esta última también asociada con otras condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y claramente la realización de CEPRES que puede desencadenar una pancreatitis en torno al 5 a 10% de los procedimientos y las endosonografías que en menos del 1% de los casos pueden causar una pancreatitis aguda. Y en cuanto a las etiologías genéticas, destacan las alteraciones del CFTR, del PRSS1, del SPINK1, entre otros. Una vez todas las causas posibles de una pancreatitis aguda han sido descartadas, se puede considerar la etiología idiopática. La etiología idiopática, según la serie, representa en torno al 15 a 20% de los casos de pancreatitis aguda. Si vamos a hablar sobre fisiopatología de esta condición, es obligatorio que mencionemos algunos aspectos sobre anatomía, fisiología, histología y embriología. El páncreas es una glándula mixta. Esto significa que tiene una secreción exocrina y endocrina. El páncreas proviene del tubo primitivo y está formado en torno a la tercera a cuarta semana. Se constituye por hojas de endodermo y mesodermo. Puntualmente viene de una yema primitiva pancreática dorsal, responsable de la formación del cuerpo, y una yema pancreática ventral, que se une con la vesícula biliar. Al tercer mes tenemos islotes pancreáticos.
y al quinto mes, esta estructura es capaz de secretar insulina. Como dijimos, el páncreas tiene un componente endocrino y tiene un componente exocrino. El componente endocrino está dado por la insulina, que tiene efectos hipoglicemiantes y es secretada por las células beta, que también producen amilina para poder controlar la secreción de insulina. Dentro del componente endocrino también destaca el glucagón, que tiene efectos hiperglicemiantes y es secretado por las células alfa. Debemos mencionar también la somatostatina, que inhibe la secreción de otras hormonas como la somatotropina, la corticotropina o ACTH, la gastrina, la insulina y el glucagón, y se produce por las células delta. En el islote también hay células PP, que las células PP son responsables de liberar polipéptido pancreático. Y tenemos también otra población celular conocida como células épsilon, que liberan grelina, la cual va a ser muy importante para regular el apetito. En cuanto al componente exocrino del páncreas, la producción exocrina de esta glándula es estimulada por hormonas intestinales. Hormonas intestinales como la secretina y la colecistoquinina, que son responsables en torno a un 60% de la estimulación de este componente. La secretina se produce por la gastrina, que se libera por parte de las células G del estómago, y el péptido liberador de gastrina. Hay otras células que debemos mencionar, que son las células I. Las células I reconocen acidez y proteínas y ayudan a liberar colecistoquinina. Las células S liberan secretina, que ayuda a la secreción acuosa y la secreción del bicarbonato. El otro componente es dado por el sistema colinérgico y por un reflejo conocido como el reflejo hepatoduodenal. Recuerden también que la insulina tiene un efecto estimulante y el polipéptido P, el glucagón y la somatostatina tienen un efecto inhibidor sobre el componente exocrino del páncreas. Y cuando nosotros hablamos del jugo pancreático, que el jugo pancreático representa la secreción exocrina del páncreas, hablamos que este se compone por un componente acuoso y se compone por un componente enzimático. Las enzimas son producidas por las células acinares. Las células acinares producen amilasa, proteasa y lipasa. Y el componente acuoso es producido por las células ductales y las células periacinares. Recuerden también que las enzimas se dividen en activas y en inactivas. Las enzimas inactivas son el tripsinógeno, la fosfolipasa, el quimiotripsinógeno, la proelastasa, el calicreinógeno y la procarboxipeptidasa A y B. El tripsinógeno a nivel duodenal, en condiciones fisiológicas, se convierte en tripsina gracias a las enteroquinasas. La tripsina luego tiene un efecto activador sobre las otras enzimas inactivadas. Y esto va a ser muy importante para que podamos disponer de enzimas suficientes para la correcta digestión. Sin embargo, la tripsina también tiene otro rol y es el de inhibir las células I. Recuerden que las células I se encargaban de producir colecistoquinina y disminuían la producción de los jugos pancreáticos. Además, el tripsinógeno se libera también con inhibidores del tripsinógeno. Cuando nosotros hablamos de la constitución histológica, al menos del componente endocrino del páncreas, hacemos referencia a que el 60% de las células del islote son células beta, un 25% alfa y un 10% delta. En cuanto a la secreción de insulina, debemos mencionar que esta es regulada estrechamente por el cortisol, la TSH, el glucagón y la hormona del crecimiento.
Y en cuanto a particularidades anatómicas del páncreas, el páncreas se ubica delante de los grandes vasos abdominales a nivel de L1 y L2. Se encuentra colocado transversalmente entre la segunda porción del duodeno y el vaso, se relaciona con el conducto colédoco y se fija a la parte posterior del abdomen por el peritoneo. En esencia es un órgano retrogástrico y tiene un peso estimado de entre 65 a 70 gramos, con una longitud de 15 centímetros, una altura de 7 centímetros y un espesor de 2 a 3 centímetros. En pantalla vemos una imagen muy interesante que describe el trayecto del conducto pancreático, que inicia en la cola del páncreas y termina en la ampolla de Vater, más o menos a 1 o 2 centímetros de la ampolla de Vater. Podemos apreciar la carúncula de Santorini. En la carúncula de Santorini es donde desemboca el conducto accesorio pancreático de Santorini. Cuando nosotros hablamos de fisiopatología de la pancreatitis aguda, debemos entender varias cuestiones. Primero, existen muchas teorías que explican el por qué ocurre la pancreatitis aguda. Se han hecho muchos estudios con modelos animales y con modelos celulares, pero no tenemos una propuesta fisiopatológica que explique 100% a cabalidad por qué se desencadena la pancreatitis aguda. Tenemos varias respuestas que explican muy bien el cómo y varias teorías. Y cuando analizamos individualmente cada una de estas teorías y revisamos la literatura, vemos que estos modelos fisiopatológicos son en muchas ocasiones complementarios. La fisiopatología de la pancreatitis aguda empezó a ser descrita en torno a 1896 gracias a una propuesta del doctor Chari, que lo vemos en pantalla. Chari propuso en dicho año, en un artículo publicado en alemán, la autodigestión del páncreas. Y Chari proponía que el páncreas se autodigería porque las enzimas pancreáticas se activaban. Y esta activación de las enzimas pancreáticas se debía a eventos intracinares que terminaban por desencadenar una respuesta inflamatoria a nivel pancreático que cuando progresaba conducía a la disfunción multiorgánica. Entonces, desde la publicación clásica del doctor Chari, empieza a surgir una pregunta: ¿por qué se activan las enzimas pancreáticas inactivadas? Principalmente porque se activa el tripsinógeno. Entonces, a partir de ello, empiezan a aparecer múltiples propuestas. Y debemos entender que la pancreatitis se caracteriza entonces porque una noxa, previamente habíamos mencionado varias, entre ellas la más importante es la noxa biliar, lleva a la activación intraparenquimatosa de las enzimas, lleva a la unión con las sales biliares, lleva a un sobrepaso de las defensas del páncreas, que las defensas del páncreas son los inhibidores de la secreción, la autólisis y las antiproteasas, y esta activación enzimática lleva a la autodigestión del páncreas, a la generación de microembolismos y a la alteración de la permeabilidad capilar que termina por conducir a edema y necrosis. Y esto en gran medida se debe a un procedimiento que describiremos a continuación, que es el de colocalización. Y no olviden ese término. El paso de tripsinógeno a tripsina dentro de los acinos del páncreas es el responsable principal de la pancreatitis aguda. Esto provoca la activación de otras enzimas digestivas, el sistema quinina y la cascada de complemento.
lo que resulta finalmente en la autodigestión del parénquima pancreático. Se propone que la obstrucción del conducto pancreático, como ocurre en la pancreatitis por cálculos biliares, provoca un aumento de la presión ductal, edema intersticial y acumulación de un fluido rico en enzimas a nivel del acino. El calcio también regula la activación de la tripsina, la liberación inapropiada de calcio intracelular, la entrada aumentada de calcio o los mecanismos defectuosos de extrusión y de reabsorción de calcio causan un aumento del calcio citosólico en los acinos y esta elevación conduce a la activación prematura del tripsinógeno a tripsina. El proceso de colocalización se refiere a la unión prematura entre los líquidos biliares que lleva a los simógenos y los lisosomas de la célula pancreática a la activación prematura de las enzimas. Y la activación en los lisosomas se debe en parte a la catepsina B, que la veremos más adelante, y la catepsina B participa en el clivaje, además de que favorece la necroptosis. Entonces, esta activación del tripsinógeno a tripsina se va a deber finalmente a mecanismos de colocalización, a estímulos lisosomales, a la participación de la catepsina B, a la activación prematura de las enzimas, al aumento del calcio, a la disfunción mitocondrial y al estrés a nivel del retículo endoplasmático que lleva a apoptosis. Y todos estos mecanismos que acabamos de mencionar y que podemos ver en esta imagen van a llevar a la pancreatitis. Aquí vemos la activación de los simógenos mencionados previamente y vemos el mecanismo de colocalización, donde se unen con los lisosomas y la catepsina B facilita la activación de la tripsina. Por otro lado, la obstrucción ductal evita la exocitosis acinar y con ello la salida del tripsinógeno, por lo cual la colocalización y el aumento de la presión mediante la catepsina B activa el tripsinógeno en tripsina. La acumulación de tripsina a nivel intracinar y la inflamación llevan a la liberación de especies reactivas de oxígeno que causan disfunción mitocondrial y todo esto genera daño parenquimatoso. En la otra imagen vemos cómo las activaciones propias del calcio llevan a estos fenómenos inflamatorios. Se sospecha que el aumento del calcio se vincula con los canales ORAI 1 y piezo 1. El piezo 1 se vincula con la hipertensión ductal que se puede ver en etiologías como la pancreatitis por CEPRE, entre otros. Adicionalmente, puede haber una disfunción de las células ductales por disfunciones del CFTR que lleva a secreciones espesas, lo que lleva a estasis y lleva a acidificación y la acidificación activa las enzimas pancreáticas. Por otro lado, el contacto de las sales biliares con las células acinares lleva a la entrada de calcio y lleva a la activación del NFKB, que va a traducir en la producción de citoquinas proinflamatorias. Todo esto lleva entonces a la inflamación y durante la inflamación se liberan DAMs y se liberan quimioquinas que favorecen la inflamación sistémica y la migración de células al tejido inflamado. Los DAMs llevan a la activación de monocitos y neutrófilos y esto favorece aún más la respuesta inflamatoria sistémica. También durante todo este proceso inflamatorio se activan factores de transcripción como el NFK beta, el NFAT y el STAT3. Y también participan los inflamosomas, que los inflamosomas son complejos de multiproteínas citosólicas que permiten la activación de las caspasas proinflamatorias, las cuales transforman el precursor de interleuquina 1 beta, que es la prointerleuquina 1 beta, a la forma activa de esta citoquina proinflamatoria y todo esto conduce a una poderosa respuesta inflamatoria. Los DAMs que se empiezan a liberar asociados al daño llevan a inflamación sistémica y llevan a falla multiorgánica y llevan a choque.
Adicionalmente, hay una alteración de la permeabilidad del tracto gastrointestinal y todo esto aumenta el riesgo de translocación bacteriana en el tejido pancreático, lo cual va a llevar a una infección local en primer lugar y posteriormente a una inflamación sistémica. Percátense que en la fisiopatología de la pancreatitis se liberan DAMPs. Percátense también que los DAMPs participan en la estimulación de factores transcripcionales como el NFK beta. Por ende, participan en la producción sistemática de interleuquinas proinflamatorias a nivel sistémico. Por ende, la pancreatitis, independientemente si está infectada o no, va a llevar al desarrollo de un SIRS o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y precisamente esta comprensión de la fisiopatología de la pancreatitis y de otras entidades, porque eso también ocurre en otras causas como el politrauma, entre otros, llevó a que en el año 2016 se modificara la definición de la sepsis en el tercer consenso de sepsis. Además, la liberación sistemática que empieza a ocurrir hace que las enzimas pancreáticas lleven también a daño pulmonar. ¿Por qué? Porque la fosfolipasa degrada la lectina del surfactante y es por ello que estos pacientes van a desarrollar también un SDRA. Por otro lado, las toxinas vinculadas con el desarrollo de la pancreatitis, por ejemplo, toxinas como el alcohol, provocan una mayor demanda de síntesis de proteínas, una mayor disfunción mitocondrial y una inhibición de la autofagia. En condiciones fisiológicas, la autofagia procesa y recicla los contenidos citoplasmáticos defectuosos. Y cuando la demanda de síntesis de proteínas y la acumulación de proteínas mal plegadas o defectuosas sobrepasan la capacidad del retículo endoplasmático para poder procesarlas, empieza a ocurrir estrés a nivel del retículo endoplasmático y todo esto lleva a el desarrollo de daños. Es importante mencionar a la IREA1, a la TF6 y también al PERC. La IRE1, la ATF6 y la PERC detectan proteínas mal plegadas a nivel del retículo endoplasmático. Los efectores de la vía IRE1 y también de la vía ATF6, como la XBP1 o para el caso del ATF6, la CATF6, son factores de transcripción para genes vinculados que permiten que el retículo endoplasmático satisfaga las demandas metabólicas y la síntesis de proteínas. Pero cuando hay un estrés extremo, esto se pierde y la vía PERC, que la vemos acá, estoy seleccionándola, conduce a la apoptosis y a la inflamación mediada por la proteína CHOP, que la podemos ver acá, que lleva finalmente a la inflamación y a la muerte celular. En la pancreatitis podemos diferenciar eventos intracinares, que los mencionamos previamente. Podemos apreciar una fase de iniciación donde se liberan DAMPs. Vemos una fase de perpetuación donde la inflamación se vuelve sistémica y vemos una fase de escalonamiento secundario que va a culminar en el fallo orgánico y va a culminar también en el desarrollo de infecciones secundarias. La muerte celular, en esencia, se debe a la pérdida crítica de ATP que lleva a necrosis y a mayor inflamación. También se debe a mecanismos de apoptosis. Los mecanismos de apoptosis, a diferencia de los mecanismos de necrosis, son mediados por la citocromo C, y los mecanismos de apoptosis, en comparación con los mecanismos de necrosis que se asocian con pérdida crítica del ATP, son mecanismos menos inflamatorios, pero ambos ocurren. Esta es la explicación de por qué el espectro clínico de la pancreatitis es tan variado y puede ir desde una inflamación estéril hasta una sepsis y una falla multiorgánica. La pancreatitis tiene una fase temprana, en las primeras 2 semanas, y otra tardía, luego de la segunda semana. Ese es el punto de corte que pone Forsmark en una publicación del año 2016 del New England Journal of Medicine que vemos en la parte inferior. A partir de lo dicho, tenemos una pancreatitis intersticial que representa el 80-85% y suele resolver entre 2 a 6 semanas, o tenemos una pancreatitis necrótica que puede infectarse o complicarse. Por fortuna, esto ocurre en torno al 15 a 20% de los casos.
Luego de 4 a 6 semanas empiezan a aparecer las complicaciones de la pancreatitis, como el pseudoquiste que está asociado a pancreatitis intersticial o la necrosis amurallada que está asociada con la pancreatitis necrotizante. La pancreatitis necrotizante tiene una mayor mortalidad en relación a la intersticial, sobre todo si se asocia con falla orgánica persistente, con pancreatitis severa o con pancreatitis infectada. En cuanto a la mortalidad de la pancreatitis intersticial, según la publicación de Forsmark, es menor del 2%, pero la mortalidad de la pancreatitis necrotizante, si se asocia a falla orgánica transitoria, es del 5%, pero si se asocia a falla orgánica persistente, ronda el 15 a 20%. Si la necrosis es estéril, la mortalidad es del 10%, pero si es crítica, o sea, si el paciente tiene falla orgánica persistente, definida como una falla orgánica por criterios de Petrov que se prolonga por más de 48 horas, o se asocia con necrosis infectada, la mortalidad puede llegar a ser de hasta el 30%. Otras series hablan de mortalidades de hasta el 47%. Es importante mencionar los factores de riesgo de la pancreatitis antes que hablemos de los diagnósticos diferenciales y la semiología de esta enfermedad tan bella. Los factores de riesgo para pancreatitis son episodios previos de pancreatitis aguda, cólicos biliares, enfermedad por cálculos biliares, consumo de alcohol, antecedentes familiares de pancreatitis aguda o crónica, infecciones recientes, traumatismos, picaduras por insectos y consumo de nuevos medicamentos. Como ustedes veían cuando hablamos de etiología, hay más de 500 fármacos involucrados con el desarrollo de la pancreatitis aguda y al menos 37 confirmados, que fueron los que listamos en la diapositiva previa. La pancreatitis aguda tiene algunos diagnósticos diferenciales que debemos considerar, empezando con la úlcera péptica perforada, continuando con la hepatitis, la patología biliar pura, la obstrucción intestinal, el intestino perforado o la isquemia mesentérica. Muchas pancreatitis van de la mano con el desarrollo de hilios. Y la semiología de la pancreatitis es muy interesante porque es una semiología sistémica. Se caracteriza por dolor abdominal agudo, irradiado a espalda en un 50% de los pacientes. Es un dolor en banda que mejora con la dorsiflexión y empeora al acostarse. Es un dolor que puede ser insidioso en etiologías distintas a la litiasis y estos pacientes, precisamente para atenuar el dolor, adquieren una posición muy interesante que se conoce como posición mahometana, que la podemos ver ilustrada en esta imagen. Este dolor, según la escala visual y la escala verbal analógica del dolor, es un dolor con una intensidad de entre 8 a 10, que se asocia en un 90% de los casos con náuseas y emesis. Estos pacientes pueden tener disminución en los ruidos intestinales, distensión abdominal e ilio, pueden estar ictéricos y por la respuesta inflamatoria mediada por los DAMS o disparada por los DAMS, estos pacientes pueden tener fiebre. Durante la anamnesis es posible que el paciente confiese que previo al dolor estaba ingiriendo alcohol o una comida copiosa, rica en grasas. La pancreatitis causa entonces un CIRS y antes del 2016 CIRS era sinónimo de sepsis. Con la tercera definición de sepsis, que define la sepsis como una respuesta inadecuada del huésped a una infección, esto se modifica. No todo lo que causa CIRS es sepsis. Podemos ver que la pancreatitis desencadena el CIRS, pero la pancreatitis no es necesariamente una sepsis, se puede acompañar de sepsis, sí. Y es precisamente por ello que en el año 2016 modifican la definición de sepsis, en gran medida gracias a la pancreatitis.
Recordemos, por términos prácticos, que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se define como la presencia de dos o más de los siguientes criterios: temperatura mayor de 38 o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 latidos por minuto o una PaCO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Estos pacientes pueden tener dentro del examen físico la presencia de una retinopatía de Purchers, que la podemos ver en pantalla muy bonita. Y la retinopatía de Purchers se debe a la presencia de embolismos grasos que ocurren en los pacientes con pancreatitis. Podemos encontrar hemorragias retroperitoneales, destacando el signo de Cullen y el signo de Grey-Turner, que lo podemos ver en pantalla. Signo de Cullen a nivel periumbilical y signo de Grey-Turner a nivel de los flancos. Esto es un indicador de severidad y se asocia con tasa de mortalidad elevada. Los pacientes también pueden desarrollar paniculitis. La paniculitis nos puede orientar a nosotros a la presencia de carcinomas metastásicos como etiología de la pancreatitis. Existe una asociación entre pancreatitis, paniculitis y poliarteritis que se conoce como síndrome PPP y es una complicación infrecuente de las enfermedades pancreáticas. En estos pacientes podemos encontrar también una afectación articular que suele ser simétrica a nivel de las rodillas, los tobillos, los codos y las articulaciones metatarsianas y metacarpianas. Y esto hace parte de lo que estábamos mencionando previamente, que es sumamente infrecuente, que es el síndrome PPP y que suele ser una complicación rarísima de las enfermedades pancreáticas. En cuanto a las alteraciones paraclínicas, la lipasa y la amilasa son enzimas de gran importancia en el estudio de la pancreatitis. De hecho, la elevación de más de 3 veces el límite superior hace parte de los criterios de Atlanta para el diagnóstico de la pancreatitis aguda, aunque algunas etiologías de pancreatitis pueden tener enzimas pancreáticas en márgenes de normalidad o ligeramente elevadas. Esto ocurre sobre todo en las pancreatitis crónicas y, según algunos reportes de caso, en las pancreatitis asociadas con alcohol. Pero la pancreatitis asociada con alcohol también puede elevar enzimas pancreáticas, para tener en cuenta. En cuanto a las virtudes de la lipasa y las virtudes de la amilasa y las cuestiones negativas con cada una de ellas, la lipasa es una enzima que se eleva en torno a las 4 a 8 horas desde el inicio de la clínica. Tiene un pico a las 24 horas y una duración de 8 a 14 días. Tiene una sensibilidad, según un estudio de Gómez con 151 pacientes que ven referenciado en pantalla, de 96.6% y una especificidad de 99.4%. Pero existen algunas causas de elevación no pancreática de la lipasa, como aneurismas rotos de aorta, disección de aorta, nefrolitiasis, obstrucción intestinal, quimioterapia, radioterapia, betanecol, morfina, metacolina, indometacina, meperidina, peritonitis, alcohol, hipertrigliceridemia, entre otras. Y en cuanto a causas de elevación de la amilasa se puede elevar falsamente por hepatitis, apendicitis, perforación de víscera hueca, isquemia mesentérica, patología ginecológica, neoplasia digestiva, ruptura de aneurisma de aorta, parotiditis, enfermedad renal, quemaduras, opiáceos, neumonía, infarto agudo de miocardio y choque. Se eleva de 2 a 12 horas desde el inicio de la clínica. Tiene un pico entre 12 a 24 horas, una duración de 2 a 5 días, una sensibilidad de 78.6% y una especificidad de 99.1%. Pero en la pancreatitis no solamente vamos a tener una alteración de las enzimas pancreáticas, también vamos a encontrar alteraciones en otros paraclínicos y van a ser necesarios para un correcto estudio de la misma. Podemos encontrar en esta población un perfil colestásico que se caracteriza por hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamiltransferasa. Podemos encontrar hemoconcentración y leucocitosis
elevaciones de la urea, el BUN y la creatinina, y esto es muy importante cuando nosotros hablemos de la fluidoterapia. Podemos encontrar alteraciones en los gases arteriales, electrolitos, LDH, panel metabólico, uroanálisis, PCR, procalcitonina, y estas últimas dos van a ser muy útil para definir la pertinencia en conjunto con otros criterios de la terapia antibiótica, triglicéridos, HLDL, LDL, colesterol total, interleuquina 6, interleuquina 8, fosfolipasa 2, y vamos a poder encontrar alteraciones en los niveles de IgG4, sobre todo cuando sospechamos de pancreatitis autoinmune. La procalcitonina se ha propuesto como un marcador de necrosis pancreática infectada. Sin embargo, es algo que no se encuentra globalmente aceptado, dado que la heterogeneidad de los resultados. Esto queda claro en una revisión sistemática publicada en el año 2017 en Cochrane. En el 2017, Komalov y colaboradores publican una revisión sistemática a partir de estudios publicados hasta el año 2017. Incluyeron todos los estudios que evaluaron la PCR, la procalcitonina y la LDH para el diagnóstico de necrosis pancreática. Incluyeron 3 estudios con 242 pacientes e informaron umbrales de 200 miligramos litro y 279 miligramos litro para la PCR. La procalcitonina informaron un punto de corte mayor a 0.5 nanogramos mililitro en el primer día, y en cuanto a la LDH encontraron un umbral de 290 unidades litro en el quinto día. Sin embargo, para la procalcitonina, este punto de corte de 0.5 nanogramos mililitro tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 57% para definir pancreatitis necrotizante infectada. Un estudio publicado por Cassian y su equipo en 18 pacientes concluyó que luego de niveles de procalcitonina superiores a 0.5 aumentaban las infecciones de manera estadísticamente significativa. Un estudio de Rau y su equipo con 61 pacientes con pancreatitis aguda mostró que la procalcitonina con un punto de corte de 1.8 nanogramos mililitro podría predecir con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 88% necrosis infectada. Para la PCR el punto de corte fue de 300. Para predecir falla multiorgánica y sepsis, la procalcitonina fue de 3.0 y la PCR de 325. Y para predecir muerte, la procalcitonina fue de 5.7 y la PCR de 325. Ahora, vale la pena enunciar que en pantalla vemos las sensibilidades y las especificidades de estos puntos de corte. Como predictor de sepsis y falla multiorgánica, vemos que una procalcitonina mayor o igual a 3 tiene una sensibilidad de 88 y una especificidad de 91. La PCR por encima de 325 tiene una sensibilidad de 75 y una especificidad de 76. Y como predictor de muerte, una procalcitonina mayor a 5.7 o igual a 5.7 tiene una sensibilidad de 93 y una especificidad de 91. Y la PCR tiene una especificidad de 70% y sensibilidad de 64% con un punto de corte de 325 o más. Un estudio del año 2000 publicado por Müller y colaboradores con una población de 64 pacientes concluyó que un valor superior a 0.48 o 0.45 tenía una sensibilidad del 91.7% y una especificidad del 65.4% para poder predecir necrosis infectada en el contexto de pancreatitis aguda severa. Una revisión sistemática publicada en Surgery en el año 2009 por Mofidi y colaboradores analizaron 17 estudios y encontraron que una procalcitonina elevada se asociaba con necrosis pancreática infectada y pancreatitis severa. Para la pancreatitis severa, a partir de 8 estudios, encontraron que un punto de corte
de 0.5 nanogramos mililitro tenía una sensibilidad de 73% y una especificidad de 87%, y en necrosis infectada, a partir de 7 estudios, encontraron que un punto de corte de 0.5 es un punto óptimo. En pantalla pueden ver los estudios y los años y los autores para poder sacar estas conclusiones. Entonces, ¿cuál es el punto de corte para hablar de uso de antibióticos? Cuando ustedes revisan esto, se van a sentir posiblemente como este personaje que ven en pantalla. Lo más reciente es el estudio PROCAP. El estudio PROCAP fue un estudio con 260 pacientes que aleatorizaron 132 para terapia guiada por calcitonina y a 128 para atención habitual, y ellos proponen, a partir del algoritmo de su protocolo, un punto de corte de 1 nanogramo por litro como punto para definir, iniciar o suspender antibióticos. También es importante mencionar los hallazgos imagenológicos, empezando con la radiografía toracoabdominal, donde vamos a poder encontrar asa centinela, que es indicativo de hilio localizado, vidrio esmerilado, halo perirenal, calcificaciones pancreáticas, colelitiasis, borramiento del psoas, gas en retroperitoneo y derrame pleural. Podemos ver un colon cortado que nos indica un espasmo del colon descendente. Podemos encontrar también alteraciones en la TAC de abdomen, como ensanchamiento y alteración de la grasa, necrosis luego de 72 horas, edema local o difuso, inflamación peripancreática, colecciones intrapancreáticas mal definidas y gas retroperitoneal. Y en cuanto a la ecografía abdominal, vamos a ver que en un tercio no pueden valorarse por la presencia de hilio. Podemos encontrar páncreas engrosados e hipoecoicos, necrosis y colecciones anoicoicas. Podemos encontrar colelitiasis, edema, bordes difusos, líquido intraabdominal, dilatación de los conductos biliares. En pantalla podemos ver una radiografía donde hay un borramiento del psoas, además de gas en el retroperitoneo, y vemos una asa centinela. Acá vemos unas imágenes ecográficas de una pancreatitis leve sin colecciones de necrosis. Vemos un páncreas agrandado. En la ecografía con contraste vemos un realce homogéneo del órgano. Acá vemos algunos ejemplos. Vemos una pancreatitis grave con colecciones, vemos un área hipoecoica anterior del cuerpo del páncreas. Acá vemos unos ejemplos de pancreatitis edematota intersticial. En la imagen A vemos un aumento del tamaño y unos contornos mal definidos de la cabeza del páncreas donde está localizado el arterisco. En la B vemos otro caso con una mayor estriación de la grasa peripancreática, donde están las flechas cortas. Vemos un realce pancreático mínimamente heterogéneo debido a un edema intersticial, y en la imagen C vemos un aumento de tamaño difuso y un realce homogéneo del páncreas, junto a una pequeña colección líquida peripancreática aguda en torno a la cola, donde está la flecha. Acá la pueden ver donde estoy seleccionando. Acá vemos una pancreatitis necrotizante. En la A vemos una necrosis pancreática. Hay una hipodensidad en la cola del páncreas con respecto al resto de la glándula donde está el arterisco. Esto es compatible con una necrosis. Aquí la estoy seleccionando. En la imagen B vemos una necrosis pancreática. Vemos que el páncreas muestra un realce completo y homogéneo, pero está rodeado con una colección parcialmente encapsulada donde están las flechas. Miren acá, la estoy seleccionando. En la imagen C vemos una necrosis pancreática y prepancreática, vemos una necrosis glandular donde están los arteriscos, y vemos también a nivel de los tejidos peripancreáticos cómo se forma una colección anterior al páncreas donde están las flechas. Acá la estoy seleccionando con el cursor. Entonces, para diagnosticar la pancreatitis aguda, la clasificación revisada de Atlanta dice que deben estar al menos presentes dos de los siguientes tres criterios: dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, primer criterio; amilasa y o lipasa séricas mayores a 3 veces el límite superior de lo normal, segundo criterio; y hallazgos de imágenes como TAC o resonancia magnética compatibles con pancreatitis, tercer criterio. La pancreatitis aguda se puede diagnosticar en aproximadamente el 80% de los casos, basándose solo en la presencia de dolor abdominal y enzimas pancreáticas elevadas. Debemos mencionar que los pacientes se pueden clasificar a partir de parámetros clínicos, estudios de laboratorios y la presencia de CIRS. En cuanto al CIRS, tiene una sensibilidad de 77 a 89% y una especificidad de 79 a 86% para predecir mortalidad. El CIRS persistente asociado a falla orgánico
tiene una mortalidad del 25%, mientras que el transitorio de 8%. Ingresar con CIRS tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 31% para mortalidad. Parámetros clínicos que nos indican a nosotros severidad: una edad mayor de 60 años, enfermedad preexistente definida como un índice de Charson mayor de 2, obesidad y alcoholismo, y estudios de laboratorio que nos indican a nosotros severidad: hemoconcentración, azoemia, elevación de reactantes de fase aguda, elevación de la urea, albúmina, la creatinina y el hematocrito persistentemente elevados pese a una reanimación con líquidos endovenosos. Y más adelante, en cuanto a la urea, vamos a discutir este hallazgo que es de gran importancia según estudios publicados en Asia. En cuanto a la clasificación de la severidad, han surgido muchísimas propuestas, empezando con el Ranson. En el año 1974 se publica la puntuación de Ranson. El objetivo original era predecir mortalidad en pancreatitis aguda. Evaluaba 11 parámetros, 5 iniciales y 6 que revisaban en las siguientes 48 horas. La presencia de 3 o más puntos en el Ranson predice mortalidad con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 69%, y para severidad, que era el objetivo original de Ranson, una sensibilidad de 66% y una especificidad de 78%. El valor predictivo positivo ronda el 28.6% a 49% según la serie, y el valor predictivo negativo oscila entre 91 y 94.5. Sin embargo, el Ranson tiene algunas limitaciones. Primero, muchos falsos positivos. Segundo, los puntos de corte para patología biliar o alcohólica, como vemos en pantalla, pueden variar y esto puede causar confusión. Tercero, se debe esperar 48 horas. Cuarto, no sirve para seguimiento más allá de 48 horas. Quinto, un metaanálisis de 110 estudios que se publicó en 1999 mostró que los criterios de Ranson tenían un bajo poder para poder predecir gravedad. En el año 1984, IMRI y colaboradores publican los criterios de Glasgow modificados, que cuentan con 8 ítems que podemos ver en pantalla: edad, leucocitos, glucosa, urea, presión arterial de oxígeno, calcio, albúmina y lactato deshidrogenasa. Tienen una sensibilidad de 80% cuando se utilizan en las primeras 48 horas, y un valor de 3 o más predice pancreatitis grave. En 1985, William Naus publica con su equipo el score Apache 2 para poder clasificar la severidad de las enfermedades. No se diseñó para pancreatitis, aunque es muy útil y se tiene experiencia. Actualmente esta es la clasificación más validada que se extrapoló a la pancreatitis, aunque en esencia era para clasificar la severidad de enfermedades. Este score tiene un alto valor predictivo negativo, pero un modesto valor predictivo positivo. Normalmente una disminución en este puntaje en las primeras 48 horas indica mejor pronóstico. Una puntuación menor de 8 se asocia con una mortalidad menor del 4%, y una puntuación mayor de 8 se relaciona con mortalidades del 11 al 18%. Esta escala tiene un valor predictivo en las primeras 24 horas adecuado. Además, esta escala no fue diseñada para hacer seguimiento diaria y tampoco es específica para pancreatitis aguda, aunque tiene mucha validación, como les estaba mencionando a priori. En 1990, Baltasar publica la clasificación tomográfica, y a partir de ella se establece que con cualquier grado de necrosis la mortalidad es del 23% aproximadamente. Una puntuación de más de 5 puntos se asocia con una mortalidad 15 veces superior, y hay 17 veces más riesgo de hospitalizaciones prolongadas. Sin embargo, los estudios posteriores muestran que no hay una relación uniforme en el grado de necrosis y falla multiorgánica o mortalidad, por lo cual esta escala ha caído en desuso. En 1992 se propone la primera clasificación de Atlanta, clasificando la pancreatitis como leve cuando hay ausencia de falla orgánica, complicaciones locales o sistémicas, y este tipo de pancreatitis aguda tiende a resolver en la primera semana. Por lo general no requiere exámenes ni imágenes y la mortalidad es rara. La pancreatitis aguda moderada se caracteriza por una falla orgánica transitoria definida como menor de 48 horas,
complicaciones locales o sistémicas, exacerbación de comorbilidad, puede resolver en las primeras 48 horas o requerir atención especializada y resuelve en la segunda o tercera semana, tiene una morbimortalidad menor del 8%. Y la grave se caracteriza por una falla orgánica persistente, ocurre en fase temprana o tardía y tiene una mortalidad entre 36 a 50%. ¿Cuál es el problema con la clasificación clásica del año 1992, que evalúa solo la presencia de falla orgánica? En el año 2006, las guías japonesas de pancreatitis, en lo personal me gustan mucho, recomiendan como una recomendación a usar el Japanese Score System. El Japanese Score System se revisa en el año 2008 y es el que aparece en las guías del año 2015, que en lo personal me gustan mucho. Los japoneses han escrito mucho de pancreatitis. Posteriormente, se publica el Valley Score por Spitzer en el año 2006. El año 2006 y el año 2007 son 2 años muy productivos para la producción de material académico relacionado con la pancreatitis y la producción de escalas. Este estudio que validó el Valley Score fue con 149 pacientes. Se hizo en un estudio para el fármaco Lexipafant y 3 variables positivas del Valley Score se asociaban con una mortalidad mayor del 25%. ¿Cuál es el problema del Valley Score? Que ellos medían interleuquina 6. El punto de corte de interleuquina 6 era mayor o igual a 300 por mililitro. Y la problemática entonces con el Valley Score es que no se mide interleuquina 6 en todos los sitios. En el año 2007, Brown y colaboradores publican el PAN-3 Score tras un estudio con 238 pacientes. Es un score rápido, fácil de hacer. En este mismo año también se publica el POP Score, que fue validado con 2.462 pacientes. Tiene una mayor sensibilidad que el Apache 2 y la escala de Glasgow. La puntuación va de 0 a 40 y entre mayor puntuación obtengamos, mayor será la mortalidad. En ese año también se publica el EPIC Score, que evalúa la presencia de signos de inflamación sistémica, también signos de alteraciones precoces en la tomografía sin contraste, la presencia de derrame pleural, ascitis o inflamación retroperitoneal y da un puntaje de 0 a 7. Los pacientes con menos de 3 puntos presentan una mortalidad del 0% según el EPIC, en comparación con los pacientes con un score de 7 que tiene una mortalidad de hasta 67%. Sin embargo, este estudio se validó con 40 pacientes y predice la ocurrencia de falla orgánica temprana con una precisión similar al VISAP, al Baltasar y al CIRS. En el año 2008 hubo elabora el VISAP, que también tiene una validación muy amplia con 17.992 pacientes. Wu en particular es mi autor favorito en relación a pancreatitis aguda. Ha escrito mucho, sobre todo de fluidoterapia. Se diseñó para predecir mortalidad. Posteriormente se volvió a validar este score, pero con una población de 18.000 pacientes aproximadamente. Un puntaje de 3 o más se asocia con severidad con una sensibilidad de 51% y una especificidad del 91%. Y para predecir mortalidad tiene una sensibilidad de 56% y una especificidad de 91%. Como les mencionaba, se validó con una población de 17.992 pacientes. Tiene una menor sensibilidad y especificidad del Apache 2. Por encima de 2 se eleva el riesgo de mortalidad 10 veces. Este score también tiene algo que me gusta mucho en lo personal y es que el acrónimo dice las variables que evalúan. BUN de la B, Impaired Mental Status, alteración en el estado mental de la I, CIRS, la S, edad de 60, age, pleural effusion para la presencia de derrame pleural. Un puntaje de 0 tiene una mortalidad de 0.1 y de 5 del 22.5% según el estudio de validación original. En el 2009, Lanchkitz y colaboradores publican el HAPS Score que se validó con 452 pacientes en Alemania. En el 2012 se hace una revisión de la escala de Atlanta. En la revisión de Atlanta, el término de exacerbación de comorbilidad, que si ustedes se fijan cuando hablamos de la revisión original del año 1992 mencionamos este término. En la revisión de Atlanta, el término de exacerbación de comorbilidad preexistente se redefine como una complicación sistémica. Ellos proponen evaluar la morfología de las colecciones,
Hablando entonces de una morfología intersticial y necrotizante, la intersticial se caracteriza por un ensanchamiento difuso localizado con un engrosamiento homogéneo. Puede tener colecciones menores de 4 semanas que se caracterizan como agudas o mayores de 4 semanas donde encontramos el pseudoquiste necrotizante que se caracteriza por necrosis y puede infectarse. Menor de 4 semanas se define como agudo y mayor de 4 semanas como necrosis amurallada. Los criterios diagnósticos continúan siendo dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, que lo mencionamos en la parte de embriología, amilasa o lipasa sérica mayores a 3 veces el límite superior de lo normal y hallazgos de imágenes como TAC o resonancia magnética consistentes con pancreatitis aguda. Clasifican la severidad en leve, moderadamente severa y severa. Leve, sin fallo orgánico ni complicaciones sistémicas o locales; moderadamente severo, como la presencia de falla orgánica menor de 48 horas o complicaciones sistémicas o locales sin fallo orgánico; y severa, como fallo orgánico mayor de 48 horas o la presencia de falla multiorgánica. En el 2010, como preámbulo a la modificación de Atlanta del año 2012, publicada en el 2013, Petrov publica su propuesta en un documento, pero no en un estudio de validación, sino en una propuesta. Él hablaba entonces de una pancreatitis leve, moderada, severa o crítica. Leve cuando no habían complicaciones pancreáticas y no había falla orgánica; moderada cuando había una colección peripancreática estéril o falla orgánica transitoria, definida como aquella que es menor a 48 horas; severa cuando hay colecciones infectadas pancreáticas o peripancreáticas o falla orgánica persistente mayor de 48 horas; y crítica cuando hay infección peripancreática o pancreática y una falla orgánica persistente mayor de 48 horas. En el 2012 se propone el Determinate Bayesian System como fruto de un proceso consultivo entre 49 pancreatólogos de América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Oceanía y África. Se basa en la identificación de cambios radiológicos, de colecciones y de signos de falla orgánica. Sin embargo, este es fruto de un consenso, como estábamos mencionando, no es fruto de un estudio de validación. Además, en la revisión de Atlanta de 2012, propone el uso de la clasificación de Marshall modificada, que originalmente se había propuesto como escala de disfunción orgánica en el año 1995. El Marshall tiene la ventaja de que es una escala simple, es aplicable universalmente, estratifica la gravedad de manera fácil y objetiva. Además, cuenta con el uso de soporte vasoactivo y respiratorio, y es una clasificación que, al menos en el contexto de la unidad de cuidados intensivos, es superior al SOFA. ¿Y con cuál me quedo? Esa es la gran pregunta luego de ver todas las escalas. No hay estudios que comparen todos y digan cuál es superior, cada uno tiene sus virtudes y cosas en contra. Las guías WCs no ponen un sistema sobre otro, mencionan un estudio con 161 pacientes que muestra que tienen un valor predictivo similar para severidad, pero tal vez el Apache, al menos en el contexto de la unidad de cuidados intensivos, sea el más preciso y es con el que más experiencia se cuenta. En conclusión, quédense con uno, pero háganlo bien. Llegaron entonces a la conclusión de que existen unos puntos de corte con un pronóstico más sombrío para el Ransom igual o mayor a 3, para el BISAP igual o mayor a 2, a mí me gusta mucho el BISAP y el Apache, para el Apache igual o mayor a 8, para el índice de gravedad por TAC 3 o más, y para la PCR mayor de 21 miligramos decilitro o mayor a 210 miligramos por litro. En cuanto al manejo, la pancreatitis tiene varios pilares que discutiremos a partir de una publicación del año 2021 de JAMA. Primero, definir el sitio de manejo. Claramente la pancreatitis debe manejarse a nivel del nosocomio. Segundo, resucitación hídrica. Tercero, analgesia. Y cuarto, soporte nutricional. Sobre el sitio de manejo, la gran cuestión es, ¿se va a manejar en hospitalización o se va a manejar en UCI? Entonces, ¿dónde lo hospitalizaré? Claramente, toda pancreatitis aguda debe hospitalizarse y existen unos criterios de ingreso a UCI. Los criterios de ingreso a UCI son pancreatitis moderadamente grave a severa
Marshall de más de 2, frecuencia cardíaca menor de 40, frecuencia cardíaca mayor de 150, tensión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio, presión arterial media menor de 60 milímetros de mercurio, tensión arterial diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria mayor de 35 o coma. Una PaO2 menor de 50, un pH menor de 7,1, mayor de 7,7, una glucosa mayor de 800, un calcio mayor de 15 o la presencia de anuria también es indicativo de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto al manejo quirúrgico, el manejo quirúrgico es para situaciones muy selectas y más adelante lo discutiremos a partir del Step Up Approach. En la pancreatitis, como ustedes saben, la fluidoterapia es muy importante. En la pancreatitis aguda hay una disminución del volumen intravascular por retención de líquidos que está asociado con edema pancreático, peripancreático y sistémico. Además, los pacientes presentan emesis, reducción de la ingesta oral e inflamación que contribuye a un déficit notorio de líquidos. Y la disminución del volumen circulante conduce a una perfusión tisular reducida y puede resultar en insuficiencia multiorgánica. El estado de volumen intravascular se puede estimar observando los signos vitales y midiendo la producción de orina, urea y hematocrito, y la medición de las variables dinámicas y estáticas de respuesta a volumen, como por ejemplo, en el caso de las dinámicas, la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico y otras medidas que son estáticas, pero pueden ser complementarias, que per se solas no son buenas para predecir respuesta a volumen, pueden ser útiles como por ejemplo la PVC. También se pueden realizar mediciones en inspiración y expiración de la vena cava inferior o se puede mirar la colapsabilidad de la misma. Se puede mirar el cambio en el gasto cardíaco con maniobras de elevación pasiva de las extremidades inferiores. En cuanto al cristaloide de elección, porque claramente se prefieren los cristaloides sobre los coloides, se debe preferir el lactato de Ringer, ya que en teoría se asocia con menor inflamación, esto según un metaanálisis publicado en el año 2018. Además, debemos tener en cuenta que el lactato de Ringer debemos evitarlo, al menos en teoría, en los pacientes con hipercalcemia. Tiene aproximadamente una cantidad de calcio de 3 miliequivalentes por litro, así que en teoría deberíamos evitarlo según algunos autores. Es muy importante entonces que mencionemos a Wu. Ya había hablado sobre Wu y sobre la admiración particular que siento por este autor tan importante para la pancreatitis aguda. Dos estudios hechos por Wu y colaboradores, uno con 5.819 pacientes con pancreatitis aguda y otro con 1.043 pacientes, mostró que la urea elevada se asociaba con una mayor mortalidad. Una urea mayor de 20 miligramos decilitro tiene un OR de 4,6 con la mortalidad, y con cada aumento de 5 miligramos decilitro en las primeras 24 horas aumenta la mortalidad con un OR de 2,2. Cualquier elevación luego de 24 horas aumenta la mortalidad con un OR de 4,3. Para lo práctico, la Asociación Internacional de Pancreatología y la Asociación Pancreática Americana, la IAP-APA, recomiendan una infusión de cristaloides de 5 a 10 mililitros por kilo hasta que la frecuencia cardíaca sea menor de 120 latidos por minuto. La presión arterial media entre 65 a 85 milímetros de mercurio, la producción de orina que sea mayor de 0,5 o que llegue a 1 mililitro, el hematocrito entre 35 y 44%. En el caso de la hipercalemia, ellos también recomiendan evitar el lactato. Es muy importante que mencionemos el estudio que ven en pantalla de Madaria, publicado en el año 2022. Es el estudio Waterfall. El estudio Waterfall incluyó 249 pacientes y en este estudio se comparó en 18 centros la reanimación agresiva a razón de 20 mililitros kilo seguido de 3 mililitros kilo hora versus una reanimación moderada con un bulo de 10 mililitros kilogramo en caso de los pacientes con hipovolemia, seguido de 1,5 mililitros kilo hora o directamente 1,5 mililitros kilo hora en caso de que el paciente estuviera eubolémico, o sea, evitando el bolo. El resultado primario fue desarrollo de pancreatitis moderadamente grave o grave, y también evaluaron la sobrecarga de líquidos. En este estudio, la sobrecarga de líquidos ocurrió en el 20,5% de los pacientes de reanimación agresiva, o sea,
los que recibían bolo de 20 mililitros por kilo seguido de 3 mililitros kilo hora. Y ocurrió en el 6.3 en los pacientes con reanimación moderada, o sea, si estaban hipovolémicos, bolo de 10 y posteriormente 1.5 mililitros kilo hora o directamente 1.5 mililitros kilo hora si estaban euvolémicos. Además, la hospitalización fue de 6 días en el enfoque agresivo y de 5 días en el moderado. En conclusión, se prefieren estrategias de reanimación hídricas moderadas sobre las agresivas. En cuanto a los analgésicos, se puede utilizar con seguridad opioides, entre ellos está la meperidina, pero ya vamos a hablar de ella, la buprenorfina, la morfina o el remifentanilo. La meperidina particularmente no es la mejor opción porque tiene un metabolito que se llama la normeperidina y la normeperidina aumenta las convulsiones. Lo que se creía antes de que los opiáceos cierran el esfínter de Oddi es totalmente falso, es falaz. De hecho, un metaanálisis del año 2021 con 2 estudios y 699 pacientes mostró que los opiáceos y los no opiáceos eran seguros y podían utilizarse para yugular el dolor sin asociarse a eventos adversos, y otros estudios han mostrado que la anestesia epidural con analgesia controlada por el paciente y los opiáceos no tienen diferencias significativas. En conclusión, la analgesia es muy importante. En cuanto a la nutrición en estos pacientes es compleja. En casos leves pueden recibir nutrición oral ad libitum, significa a demanda del paciente. Obviamente la dieta debe ser baja en grasas y semielemental. En los casos moderados o graves se debe iniciar la nutrición enteral exclusiva con una baja velocidad de infusión a través de vía gástrica o yeyunal. Si el paciente se somete a cirugía para una necrosectomía, se debe considerar la yejunostomía con catéter de agujo. Si tras 3 o 5 días no tolera la vía oral, se hace nutrición enteral, puede ser nasogástrica o nasoyeyunal. Se recomienda una velocidad de 25 cc horas, baja en grasas y semielemental. Y antes de considerar la nutrición parenteral, debemos esperar que pase una semana luego del inicio de la pancreatitis y debemos intentar previamente realizar todas las maniobras posibles y estrategias posibles para poder aumentar la tolerancia gastrointestinal. En caso de que quieran profundizar en nutrición del paciente crítico, tenemos un video con las generalidades más importantes en el canal. La nutrición en estos pacientes es especialmente compleja, por cierto. Bueno, en cuanto al tratamiento etiológico, esto va a ser obligatorio. Para los cálculos se puede considerar la CEPRE si hay colangitis o coledocolitiasis. Para el barro biliar o la colelitiasis se puede considerar la colecistectomía. Para la hipertrigliceridemia, la insulina IV, los fibratos, las estatinas, la niacina, el omega 3 o la féresis se han propuesto. Para la hipercalcemia, los líquidos endovenosos, los bifosfonatos, la calcitonina, los diuréticos y o la diálisis. Los diuréticos últimamente han caído en desuso. Anteriormente, la pancreatitis necrotizante con tejido infectado se manejaba de manera estándar con necrosectomía abierta, algo muy cruento, como ustedes pueden ver en pantalla. Debemos mencionar en este sentido el estudio de Sandborg, que comparó 88 pacientes con pancreatitis necrotizante versus el manejo step-up o escalonado. Y el abordaje escalonado consistía en drenaje percutáneo y, si era necesario, necrosectomía retroperitoneal mínimamente invasiva. Intentaban evitar al máximo posible la necrosectomía abierta. Los resultados evaluados fueron falla orgánica múltiple, complicaciones sistémicas múltiples, perforación de órgano visceral, hemorragia y muerte. Los pacientes del enfoque escalonado tuvieron menos falla multiorgánica nueva, hablamos de 12% en el Step Up Approach versus 40% para las necrosectomías abiertas. Además, los pacientes sometidos a necrosectomía tuvieron en el 69% de los casos alguno de los resultados primarios que fueron compuestos por complicaciones mayores o muertes versus el manejo escalonado, donde las complicaciones de este tipo fueron solo del 40%. Después de la publicación del trabajo de Sandborg y otros estudios posteriores, empezó a caer en desuso la realización sistemática de necrosectomías para las pancreatitis necrotizantes con tejido infectado. En cuanto a la prevención de la recurrencia, los AINES rectales tienen evidencia para disminuir la pancreatitis post-CEPRE, la colecistectomía, la esfinterotomía y el manejo etiológico van a ser obligatorios. En pantalla podemos ver un resumen de las guías AGA del 2018, de las guías del 2019 y de las guías de la IAP-APA del año 2013 sobre el manejo de la pancreatitis, que se resumen y son compatibles con
las pautas de manejo que hicimos a priori a partir de la publicación de Mederos de Llama del año 2021. En pantalla podemos ver potenciales tratamientos que se han propuesto, a los cuales se han hecho estudios, y en conclusión, con la respectiva referencia bibliográfica para la práctica, el diagnóstico de la pancreatitis aguda se realiza en un 80% con laboratorios y clínicas, Mederos, Llama 2021. La semiología de la pancreatitis aguda es rica, Argente 2021. Debemos usar uno o varios puntajes de severidad, WCES 2019. La fluidoterapia debe ser moderada, Waterfall Trial 2022. Se prefiere el lactato de Ringer, menos en hipercalcemia, metaanálisis de Iqbal 2018. Los AINES y los opioides son seguros, Kai et al. 2021. La nutrición debe ser enteral, oral y temprana, si no existen contraindicaciones. Antes de la parenteral debemos optimizar todas las estrategias de nutrición enteral u oral, guías SPEN, ASPEN y de GEM. Se debe instaurar manejo etiológico, WCES 2019. El enfoque Step Up es superior a las necrosectomías, Van Sanford y colaboradores 2010. Y la procalcitonina con un punto de corte de 1 microgramo litro puede guiar el inicio del cese de los antibióticos en pancreatitis, estudio PROCAP 2022. Espero que esta charla sobre este tema tan apasionante haya sido de su agrado.